Bueno, buenas noches le damos a las personas que están aquí en este lugar y a los que nos visitan por medio de las redes sociales también. Mi nombre es Gustavo Aguilar, soy el pastor por la misericordia de Dios de la Iglesia Casa del Pan y en esta noche queremos darles la bienvenida a este culto que vamos a tener un mensaje bien hermoso con respecto a los tiempos bíblicos. Así que voy a pedirle que venga por favor al libro de Levítico capítulo 23. Para las personas que nos están visitando en esta noche, hemos estado desarrollando un estudio acerca de los tiempos bíblicos durante los últimos meses y vamos a aprender el día de hoy cómo este tiempo especial que estamos celebrando en este momento hoy a las 6 de la tarde, pues lo hacemos justamente porque concuerda con el calendario bíblico en el cual el pueblo de Israel lo celebraba. Entonces nos pareció interesante hacer coincidir ese tiempo con la enseñanza para tener más visibilidad de las cosas, qué es lo que está aconteciendo y entonces poder entender pues gran parte de lo que Cristo hizo con su ministerio aquí en la tierra. Esta es la agenda con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Primero vamos a ver un poco sobre lo que son las santas convocaciones. ¿Cuántos han escuchado lo que son las santas convocaciones? Levanten la mano, por favor. Mire, levantó la mano menos de la mitad de la iglesia. Hay mucha gente que no ha escuchado lo que son las santas convocaciones y eso es totalmente normal. Vamos a invertir hoy algunos minutos en tener un vistazo así de 10,000 pies de altura en lo que son las santas convocaciones. ¿Por qué es importante que nosotros como hijos de Dios las conozcamos? Para después ya darle foco de pleno y en lleno al día de la expiación. Lo que es el día de la expiación, cómo lo celebraban, cómo lo celebran hoy y cuál es la perspectiva futuro, el cumplimiento que esta fiesta va a tener en Cristo Jesús. Y además de esto, ¿cuál es nuestro rol? Porque si bien nosotros como la comunidad internacional, los gentiles que habla la palabra, somos redimidos por la sangre de Cristo, es diferente para el caso de Israel. El Señor lleva una agenda complementaria con cada uno de estos grupos. Y es importante que nosotros lo entendamos por nosotros, pero también Dios sabe si en algún momento nos corresponde interactuar con algún judío, un ortodoxo o hasta un árabe, que en ciertas fiestas de estas tienen conocimiento y que ellos entiendan pues cuál es el rol del Mesías y cómo nosotros tenemos que responder a estas. Vamos a hablar al final, después de esta fiesta, con respecto a qué es lo que sigue, es decir, cuál es el próximo paso en los tiempos o en las fiestas bíblicas. Entonces vamos a hablar primero con respecto a la importancia de las santas convocaciones. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, quisimos poner un vistazo general que nos muestra pues básicamente cuál es la estructura por medio de la cual el Señor establece los tiempos bíblicos. ¿Cómo se gesta esto? Cuando Dios habla a Moisés y le dice que se revele al pueblo de Israel, que se muestre, porque lo va a sacar de Egipto, Dios lo hace. Y si recordamos el relato, el faraón le establece pues ciertas dilaciones, problemáticas para que Israel no salga. Pero cuando el Señor saca al pueblo de Israel, lo hace estableciendo tiempos. Repita conmigo, tiempos. Dios es un Dios de tiempos. Todo lo hace en orden. La Biblia dice que tiempo para todo hay. Tiempo para trabajar, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Hay un tiempo para cada cosa de nuestra vida. Dios hace las cosas en orden. Amén. Y cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo hace justamente instituyendo una fiesta de partida. Y esa fiesta o esa santa convocación en la cual el Señor saca al pueblo de Israel, la primera se le llama Pascua, que viene del hebreo Pesach. Como la pueden ver ustedes en este gráfico que está allá, es la primera que está a la izquierda. Al día siguiente de que el Señor saca al pueblo de Israel, Él le entrega otras fiestas. Y estas fiestas, tal vez la palabra fiesta, cuando nosotros la pensamos, pues nos imaginamos el queque y la hamburguesa y las papas y todo esto. Pero en realidad viene de un vocablo hebreo que se llama Mikra Kodesh, que como decíamos antes, es una santa convocación. Era un tiempo en el cual, imaginémonos la agenda de Dios y Él dice, este es un tiempo mío con el pueblo. ¿Para qué? Para revelar un aspecto de Dios a esa nación. Si nosotros recordamos, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, básicamente era un pueblo de esclavos, nómadas. Ni siquiera tenían un nombre como nación, no tenían identidad. Era gente que venía
prácticamente como forajidos. Dios los saca y Dios, sabiendo eso, Él entiende y empieza a establecer en el pueblo de Israel un conjunto de normas, leyes, que es lo que nosotros conocemos hoy como el Pentateuco, que sobre esto se continúa estructurando la Biblia, o lo que el pueblo de Dios le llama la Torá y el Tanaj. Él comienza a darle normas. ¿Para qué le da Dios normas al hombre? Para que su vida sea conducida. Vuelva a ver al que está al lado de su burbuja y dígale: Dios no quiere amargarte la vida, sino dirigirla. Amén. Porque si Dios los sacaba de Egipto y los dejaba así, ¿qué iba a pasar? No iba a haber ningún cambio. Iban a continuar en sus andanzas. Pero el Señor los saca de Egipto y les da todas estas normas para que ellos comiencen a entender quién es Dios. Y estas 7 convocaciones que el Señor establece eran cíclicas, es decir, año a año ellos tenían que irlas observando. Y Él les decía: y las enseñarás a los hijos de tus hijos y será un estatuto perpetuo. Es decir, los padres tenían que enseñarle a los hijos: hey, en un Pesaj, en una Pascua, resulta que el Señor nos sacó de ser esclavos de este lugar. Ese es nuestro Dios. Amén. Y conforme pasaban los años, ellos iban remachando cada uno de estos puntos. Esas generaciones que iban creciendo, pues aprendían que el Señor era el libertador, era el Dios todopoderoso que abre el mar en seco, que Él es el que los sacó y dice que instituye panes sin levadura y todas estas fiestas, que si usted gusta aprender de cada una de ellas, en nuestro canal de YouTube están, puede ver el detalle de cada una de ellas. No vamos a entrar en todas, sino el foco del día de hoy, que es expiación. Pero quiero llamar la atención a aspectos generales. Como podemos ver, tenemos una división de fiestas que están ubicadas en la primavera y otras que están en el invierno, otoño. En el ministerio de Cristo en la tierra, esas primeras 4 fiestas que usted ve a la izquierda se cumplieron. Es decir, cuando Jesús estuvo aquí, durante su ministerio terrenal, en el trabajo que Él hizo, en su ministerio, esas fiestas se cumplieron. La última fiesta que se cumplió fue cuando el Señor, después de haber ascendido a los cielos, Él le dice estas palabras a los discípulos: quédense en Jerusalén. ¿Hasta qué? A ver si se la saben. Hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y usted ha escuchado el nombre de ese acontecimiento, que es Pentecostés. Y si uno lo escucha, uno dice: ¿qué es eso? Pentecostés, ¿de dónde viene? Pues resulta que el origen de ese concepto es justamente de las santas convocaciones. Ese término de Pentecostés está alineado con una de las fiestas que era llamada Shavuot. Y cuando el Señor cumple esto, podemos ver cómo Dios respeta sus tiempos, cómo Dios hizo las cosas en orden, cómo Dios, Jesucristo en tierra, murió en un Pascua. Y cada una de estas fiestas y estas actividades estaban totalmente alineadas con estas convocaciones. Cada una de las actividades del Mesías en la tierra transmitía una verdad de lo que era Él estando acá. Por eso es importante que nosotros entendamos este esquema profético de lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo, hablando de este tema, es decir, del antiguo pacto, nos dice en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, paréntesis, Antiguo Testamento, cierro paréntesis, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. En otras palabras, lo que nos dice aquí Pablo es que cuando nosotros vemos los acontecimientos, los eventos, las reacciones de Dios y el pueblo en el Antiguo Testamento, podemos aprender. Amén. Uno mira al pueblo de Israel y uno lo ve saliendo de Egipto y uno dice: qué gente más rebelde, ¿cómo hacían? ¿Qué paciencia les tuvo Dios? Y yo, cuando me veo en el espejo, a veces digo: no es tan diferente, ¿verdad? ¿Cómo cuestan esto? ¿Cómo me cuesta esta área? ¿Cómo cuesta a veces someter ciertas áreas de nuestra humanidad? No soy yo nada más el bicho raro aquí. A veces nos cuesta doblegar nuestra humanidad, pero bendito Dios que en ese Pentecostés que está aquí ocurrió algo maravilloso, y es que su Espíritu Santo fue vertido sobre nosotros. ¿Sabe usted que eso era un privilegio exclusivo de ciertas personas en el antiguo pacto y en la nación de Israel nada más? Pero hoy, este paréntesis que vemos acá llamado Pentecostés, en el cual nos tocó a nosotros vivir, faculta que podamos tener acceso al Señor a través de la sangre de Cristo y que por su Espíritu Santo podamos oír su voz.
Amén. Eso es algo de mucho peso y que tenemos que aprender a valorar, a desarrollar y a vivir a partir de ello. Si estas 4 fiestas se cumplieron en el ministerio terrenal de Jesús, nos quedan 3 entonces. Y esas 3 fiestas, ¿cuándo se van a cumplir entonces? Bueno, vimos el sábado pasado el tema de trompetas. Y la fiesta que nos corresponde el día de hoy es expiación. Pero para darle un vistazo al tiempo en el cual esto ocurre, esto va a pasar post-rapto. Es decir, para los que no saben lo que es el rapto, nos enseña la palabra de Dios que este acontecimiento va a ser cuando Jesucristo venga por su iglesia, por los comprados a precio de sangre. ¿Quiénes son los comprados a precio de sangre aquí? Esa sangre es el pasaporte, que un día, un abrir y cerrar de ojos, hace esto así, desaparece, dice que los cielos son enrollados y empieza una realidad totalmente diferente en la tierra. Y en ese tiempo aquí, el Mesías va a venir. Y estas fiestas se van a cumplir, culminando con la que vamos a ver el próximo viernes a las 6 de la tarde, que es la festividad de tabernáculos, que usted ha escuchado en el antiguo pacto hablar, que es el tabernáculo de Dios en la tierra. Es decir, el Señor viene a reinar y a vivir con nosotros aquí. Amén. Yo quiero estar ahí. ¿Quiere usted estar allí? ¿Sabe qué es más que querer? Es creer. Creer en lo que el Señor ha hecho. De pronto usted está aquí y dice, qué difícil es caminar con Dios. ¿Será que me va a corresponder volverme en una persona que no tiene ningún gusto por la vida, una persona extraña? Yo no entiendo mucho de esas cosas. Yo le quiero decir a usted que cuando uno viene al Señor y recibe el Espíritu Santo, la vida da un giro para bien en todas las áreas. Y a veces hay momentos en los cuales el Señor comienza a desacomodarle a uno las cosas. Y uno tiene temor y dice, ¿por qué será que cuando estoy viniendo a Dios empiezan a pasar todo esto alrededor mío? ¿Por qué será que las cosas a veces como que no son muy bonitas al caminar con Dios? Y son mentiras del diablo, las cuales trae para que nosotros comencemos a mantener una distancia con el Señor. Y esa distancia a lo único que nos lleva es a vivir en una religiosidad, a pensar que estar bien con Dios es simplemente ir al culto y después salí y volví a la semana y volví a mi charco y volví a hacer todo lo que tenía que hacer, pero no permito que Dios me transforme. Pero eso va a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo cambia eso y cuándo eso cambia? Cuando nosotros somos honestos con el Señor y le decimos, Señor, me siento así, no me gusta. ¿Usted cree que Dios se escandalice de que uno le gusta que no le gusten los caminos? Si Él todo lo sabe. Dice la palabra que Él conoce el intento del pensamiento del corazón. Yo recuerdo cuando estaba joven, yo decía, qué cansado esa panderetada. Yo me aparté a los 13 años del Señor, lo conocí en mi niñez. Pero yo decía, no, yo lo que quiero es la fiesta, yo quiero vivir de esta manera, yo no quiero tener, la verdad, mucho que ver con Dios, porque yo sé que me va a corresponder ciertas cosas. Y entonces caí en la trampa del enemigo, me comí el anzuelo. Dije, aquí lo que voy a hacer es vivir la fiesta y después vamos a ver qué pasa. Y viví la fiesta y déjeme decirle que después me pasó una factura que no me esperaba. Y comprendí lo que es el engaño de este mundo, lo que es vivir un espejismo, creyendo que eso es la vida. Y después a mis 20 años, un día el Señor trató conmigo y volví a Él. Y a partir de ahí hasta la fecha, hoy tengo 39 años, he visto la bondad de Dios, la fidelidad del Señor, cómo Él trabaja y cómo Él transforma al ser humano, cómo el Señor redime y cómo a veces hay trayectos difíciles, pero ¿acaso en el mundo no los hay? La diferencia es que cuando estamos con el Señor no estás solo. Y lo que pasas en esta tierra, que tal vez no es muy agradable, obedece a un propósito de parte de Dios. Él hace que todo obre para bien en tu vida. Yo no sé si usted está pasando una situación difícil. Yo quiero invitarle, animarle a que la viva de la mano con el Señor, porque Él te va a ayudar. Él te va a exhortar, te va a enseñar para que puedas avanzar en el propósito que Él tiene para tu vida. De pronto usted se pregunta, ¿será que Dios tiene un plan conmigo, un propósito? Yo he hecho tantas cosas, pastor, he fallado en tantas otras. ¿Será que Dios todavía le importa mi vida? Sí, a Dios le importa su vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está vivo y mientras haya vida hay esperanza, dice la palabra.
Puede ser que usted le haya negado, como dijo Luis antes, como un Pedro que negó al propio Señor, como un Pablo que perseguía a cristianos, que los torturaba. Pero esos hombres un día tuvieron un encuentro con esa luz que dice que en el caso de Pablo quedó ciego varios días. Y el Señor comenzó a tratar con él y le reveló y le dijo: Saulo, Saulo, yo soy el Dios a quien tú persigues. Y a partir de allí ese hombre no volvió a ser igual. Él conoció al Espíritu de Dios, conoció a un Cristo vivo, no una religión, ¿sabe? Pablo era súper religioso. Él era fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre políglota con gente a cargo suyo. Era un hombre que tenía un perfil top. Y el Señor tuvo que quebrarlo, dejarlo ciego. Y varios días sin respuesta. Y cuando Pablo preguntaba, le decía: va a llegar una persona y él te va a decir qué va a hacer. Un hombre acostumbrado a hacer las cosas como él quería. Pero el Señor comenzó a tratar con él y a quebrantarlo para mostrarle quién es el Dios que lo amaba y que te ama a ti también. Amén. Así que si en algún momento usted ha pensado que el enemigo y que el mundo puede ofrecerle algo mejor que Dios, es el momento que eso se caiga y que entiendas que Dios tiene algo mejor para tu vida. Amén. Entonces, si estas 3 fiestas que están acá se cumplen en el retorno del Mesías a la tierra, vamos a ver una que está justamente en el medio. Y esta fiesta recibe el nombre del Día de la Expiación. Viene del hebreo Yom Kippur. Kippur significa en hebreo expiación y Yom, día. Un Yom es un día. Entonces, cuando leemos en la Biblia, los que saben hebreo y leen y dice un Yom, es una unidad no necesariamente de 24 horas, es un periodo, pero habla de un día para nuestros términos. Y Kippur es expiar, día de la expiación. Y quise colocar este versículo acá porque esta fiesta está directamente relacionada con algo que el Señor va a hacer y que vamos a aprender en ese retorno. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Este versículo da por sentado que la obra de Cristo de redención por el pecado queda atrás y que ahora viene algo. Y ese algo es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a empezar a verlo por partes. Veamos primero la observancia bíblica de este tema, es decir, cómo lo observaban en el Antiguo Pacto. Bueno, decíamos que Yom Kippur significa Día de la Expiación. Así que vamos a ver hoy con respecto al tiempo, el significado de esto, de dónde viene. ¿Qué es expiar? Si uno escucha la palabra expiación, uno dice salud, ¿verdad? ¿En qué idioma está eso? De pronto, si usted ha leído la Biblia, tal vez lo ha en algún momento revisado, pero en nuestro día a día, nuestro lenguaje contemporáneo, no es una palabra que nosotros empleemos mucho. No es algo que nosotros conozcamos. ¿Qué es expiar entonces? Expiar viene de una palabra en hebreo, su raíz se pronuncia kafar, significa cubrir. Repita conmigo: cubrir. La pregunta aquí es: ¿cubrir qué? La respuesta es el pecado. Yom Kippur era una fiesta que ocurría una vez al año, como todas estas, pero era una fiesta que tenía ciertas características especiales y habían ciertos personajes dentro del Antiguo Pacto que iban a desempeñar durante esa fiesta más que otros, puntualmente el sumo sacerdote. Y casi todas las santas convocaciones en la palabra tenían algo que ver con animales y con la sangre, pero esta tenía un significado especial y tenía énfasis que las otras no tenían. Hay un principio en la Escritura que nosotros tenemos que entender, que de pronto a los que amamos los animales y vemos que habían sacrificios, uno dice: ¿cómo es posible que sacrificaran esos animales? Pobrecito el cordero, pobrecito el carnero. Y si bien podemos sentir y pensar de esa manera, en los términos bíblicos y delante del Señor, la sangre es la moneda espiritual. Por eso es que usted ve que muchas veces en el lado oscuro de la fuerza, dice uno, los brujos y todo esto utilizan y hacen rituales de sangre. Ellos entienden el principio subyacente al tema. ¿Cuál es ese principio? Esto está en Levítico 17:11. Dice lo siguiente: la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes.
Por medio de la sangre misma se hace expiación por sus vidas. Entonces el principio de la sangre nos enseña que no puede haber remisión de pecados si no hay una víctima. Tenía que darse este derramamiento de la sangre de un inocente para cubrir el pecado de otro grupo o de una persona. Entonces Yom Kippur tenía un énfasis en lo que tenía que ver con los sacrificios, que vamos a aprender cómo es diferente de Pesach más adelante, porque en Pesach también se sacrificaba un cordero. Entonces la pregunta es válida, ¿cómo difiere una de la otra? Vamos a aprender cómo difieren. ¿Cuándo ocurría Yom Kippur? Vimos antes un poco con respecto al tiempo. Es la sexta fiesta en el orden de eventos que estaban aconteciendo. Y en el calendario bíblico ocurre en el mes que se llama Tishrei, el día número 10, que es justamente hoy a las 6 de la tarde. Los días en la Biblia empiezan a las 6 de la tarde, van de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Nosotros hoy tenemos un calendario desarrollado por un hombre llamado Gregorio, un calendario gregoriano, y eso es con lo que nos regimos. El calendario bíblico es este. Entonces, ellos eran pues instruidos a que celebraran esto en momentos específicos, cíclicos y recurrentes. Y Yom Kippur queda entre dos fiestas, vimos entonces. Queda entre trompetas y entre tabernáculos. Es la que está en el medio. Bíblicamente hablando, ¿de dónde sale esta santa convocación? Es decir, ¿cuáles son los versículos? Aquí le voy a dar, para que usted los anote si quiere, no los vamos a leer, pero para que tenga la referencia. Esto está en Levítico capítulo 16, 23 y números 29, del 7 al 11. Ahí está todo el registro de cómo tenían que celebrar esta santa convocación, cuáles eran las actividades, quiénes eran los que fungían durante esta celebración y cómo era que lo desarrollaban. Hablemos de la importancia, es decir, para el pueblo de Israel, ¿qué era Yom Kippur? ¿Qué significaba para ellos? ¿Cuál era la relevancia de esta fiesta? Bien, decíamos que se celebra una vez al año. Y esa única vez al año en el cual esta fiesta se celebraba, era el único momento en el cual el sumo sacerdote, que era un hombre dentro del grupo de levitas, podía ingresar al tabernáculo. Que si usted lo ha leído y lo ha visto, pues era un mobiliario especial que ellos montaban, así como montamos nosotros esto, era movible. Lo montaban, lo estructuraban y tenía tres partes. Tenía los atrios, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. La mayoría de las actividades se desempeñaban en los atrios y en el lugar santo. La mayoría de los sacerdotes oficiaban en el lugar santo y el pueblo usualmente podía hasta moverse ahí en sus alrededores. Pero en el lugar santísimo era donde estaba el mueble más importante que representaba la presencia, la gloria de Dios, que era el arca del pacto. Y sobre ese mueble el sacerdote podía entrar a oficiar, a ministrar una única vez al año. Y era el sumo sacerdote, era Aarón. Como vemos aquí, le damos gracias a Aarón porque se prestó para la foto, ¿verdad? No, es una broma, se parece pero no es, ¿verdad? Ese hombre tenía que entrar al tabernáculo a oficiar en ese día. Y podemos ver que tenían un mandamiento en Levítico 23, que él les decía que tenían que afligir su alma. ¿Cuándo? Justamente en el día de Kippur, cuando arrancaba a las 6 de la tarde. Entonces el pueblo de Israel tenía por mandamiento afligir el alma, es básicamente ayunar. Qué lindo que es ayunar, ¿verdad? Creo que suena mejor afligir el alma que ayunar. Cuando uno está comenzando con el Señor y le dicen, ¿quiere ayunar? ¿Qué será eso? Pero en realidad creo que afligir el alma es el término más apegado a la realidad, ¿verdad? Tenían que afligir el alma. Y durante ese día arrepentirse por sus pecados. Tenían ciertas prohibiciones, no podían trabajar, las parejas tenían que estar separaditas, no tenían que haber actividades muy alegres, era un día de aflicción, era un día que podía determinar muchas cosas. Y había también un aumento en los sacrificios. Decíamos que en Pesach sacrificaba un cordero. Y cuando Dios lo saca, les dice que cada familia busque un cordero y que entre ellos tienen que comerlo, asado, bueno, todas las instrucciones. En el caso de Kippur era diferente. No solamente estaban los carneros, sino que tenían que presentar un toro, 7 corderos y un carnero para el sacerdocio. Es decir, había un aumento y cada uno de estos animalitos estaba dedicado a una audiencia. Y ya vamos a ver cómo eso se daba.
Pero lo que quiero llamar la atención es que de todas las fiestas, de las santas convocaciones, esta era la más importante. Era un día sumamente solemne, era el único día en el cual, como decíamos, el sumo sacerdote podía ingresar a la presencia de Dios. No utilizaba la vestidura de lino normal, sino que se colocaba otra para poder ingresar en ese lugar, y tenía que cambiarse inclusive varias veces. ¿Cuál era la preparación? Es decir, ¿cómo acontecía? Llegaba el día y ¿qué se daba? Bien, diariamente ellos tenían ciertas ceremonias que oficiar. Durante el día de Kipur, la ceremonia de la mañana se mantenía, el servicio matutino, pero el servicio vespertino era el más importante. Es decir, en la mañana tenían ciertas actividades y en la tarde también. Pero como mencionamos, el sumo sacerdote tenía un rol crucial. Y dado ese rol y la importancia de lo que él tenía que desarrollar, pues ellos trataban de mantenerlo lo más aislado posible para que se mantuviera ceremonialmente puro. ¿Qué comprendía eso? Lo sacaban una semana antes de su casa, lo instalaban en el tabernáculo y pasaba una burbuja, es cualquier cosa, ¿verdad? Un distanciamiento impresionante de la gente y además de cualquier otra cosa que pudiese contaminarlo. ¿Y por qué era tan crucial que este hombre se mantuviera así, que no lo tocaran y que no pasara nada de esto? Porque si el sumo sacerdote se contaminaba en algún momento con un pecado, no podía oficiar Yom Kippur. Por consiguiente, todo el pecado del año pasado no se podía expiar. Y la bendición de Dios no iba a venir sobre el nuevo año. Hola. Entonces todo el pueblo, los sacerdotes y el sumo sacerdote estaban bien enfocados en que ese día todo saliera en orden, en que las cosas se hicieran como se tenían que hacer, porque sabían que si el sumo sacerdote fallaba iba a ser una catástrofe nacional básicamente. ¿Cómo preparaban al sumo sacerdote? Bueno, ya dijimos que lo sacaban una semana antes y durante esa semana tenían que hacer un procedimiento con una vaquilla roja, una vaquilla de pelo rojo. Tenían que quemarla y las cenizas de ese pelo se la untaban durante la semana. Bien bonito el proceso. Esto lo que hacía básicamente era purificarlo para que él estuviera listo para ese momento. Seleccionaban un backup, buscaban un sumo sacerdote que estuviera de reemplazo en caso que el sumo sacerdote fallara, se contaminara o muriera en el proceso. Entonces buscaban un backup que estuviera allá, que era como el siguiente en rango en los levitas, pero que estuviera a la par de él para desempeñar todo lo que tenía que hacer en ese día. El sumo sacerdote en Yom Kippur, en esa semana, él era el que hacía absolutamente todo. Los servicios regulares, los servicios diarios. Ya los demás levitas que oficiaban regularmente estaban como de vacaciones, porque el que tenía que oficiar todas estas cosas, pues era él. Este era el hombre que se encargaba de todo. Durante el servicio matutino, es decir, en la mañana de ese día, este hombre tenía que bañarse más de 5 veces. Tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies, quitarse la ropa, tenía que sumergir su cuerpo enteramente en el lavacro, que era un mueble que estaba en los atrios, que a diferencia de los días normales llegaban y se lavaban las manos. En este día él se metía de cabeza en la piscina, se sumergía en el lavacro para entonces purificarse y luego se lavaba las manos y los pies nuevamente. ¿De qué nos habla todo esto? De la importancia de la santidad delante del Señor, que para ellos era algo que se desarrollaba a través de ritos, que era algo cíclico, que era altamente dependiente de otra persona, pero que, como vamos a ver más adelante, a nosotros el Señor nos la ha puesto fácil. Si usted dice, qué difícil caminar con el Señor, yo le invito a que vea cómo era el proceso de los levitas para estar en santidad. A nosotros es por la fe y ciertamente hay que esforzarse. Dice la palabra, esforzaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero no es ni la sombra de lo que estamos viendo acá. No es que lo vamos a tener por menos, pero es muy diferente. Esto era durante la mañana. Ahora, el servicio importante era el de la noche. A las 6 de la tarde, cuando ellos llegaban, el sumo sacerdote tenía que tomar una confesión. Entonces él se acercaba. Decíamos que habían 3 grupos de animales. Habían 7 carneros, había un cordero y había un toro.
Él se acercaba a la sala donde estaban oficiando y el toro joven que lo estaba esperando básicamente era dedicado al sacerdocio levita. Él tenía que poner las manos sobre este animal y confesar el pecado. Y esto básicamente era un símbolo en el cual él decía: la culpa del sacerdocio es sobre este inocente. Este animal es el que va a hacer expiación, Kipur, cubrir los pecados del año pasado de todo este grupo que está acá. Y lo mismo hacía después con los otros grupos de animales. 3 veces durante este proceso él tenía que dar esta confesión, y cuando él lo decía, la gente se postraba. Él decía esto: bendito sea su glorioso nombre por siempre y para siempre. Y cada vez que lo decía, todo el pueblo tenía que postrarse y repetirlo. Qué bonito, ¿verdad? Bendito sea su glorioso nombre por siempre y para siempre. Hay una comprensión de la grandeza de Dios, de lo que Él es para nosotros, de lo que Él ha hecho, de que Él ha creado, dice la palabra, todo lo que hay, visible o invisible, sean tronos, principados, potestades, todo ha sido creado a través de Él, por Él y para Él. No es que nosotros nos acercamos a Dios simplemente porque es bueno, porque hay que portarse bien, es porque Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y dado que Él te ha dado vida y ha soplado sobre ti aliento de vida, es menester que nosotros entendamos qué es lo que ese Padre bueno quiere de nosotros. Que tal vez hasta llamarle Padre suena raro. Y uno dice: ¿cómo que Dios es Padre? Dios es Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Él es el Padre celestial y no hay amor más fuerte que el de Él. Y cuando le conocemos, Él va quitándole como a la cebolla las capas de la incomprensión que existe suya. Y a veces pensamos que es ese Dios que está con un trueno listo para fulminar a la humanidad. No hay cosa más alejada de la realidad que esa. Antes de eso, Él se muestra más bien con los brazos abiertos. Y como vemos aquí, que había un servicio en el cual había diferentes animales para un sacrificio, Él mismo proveyó esto. ¿Sabe para qué? Para que hubiese redención, porque la humanidad estaba caída a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces el Señor en su amor provee todo este sistema para que ellos pudieran expiar su pecado recurrentemente, pero Él tenía algo mejor. Repita conmigo: hay algo mejor. Él tenía algo mejor, y todo esto simplemente, como dice el apóstol Pablo, eran sombras. Y si usted ve una sombra, si yo coloco mi mano por acá, usted puede decir: es una mano, perfectamente, pero usted no sabe si esa mano es blanca, si es de color, no sabe el peso de la persona, no sabe el carácter de ella tampoco. Las sombras eran referentes de una realidad muchísimo mayor, y esa realidad es el Mesías Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él comienza a mostrarnos cómo es su carácter, cómo piensa Él, cuánto te ama el Señor, los planes que tiene para tu vida. Todo esto nos permite a nosotros entonces tener una comprensión de quién es el Mesías muchísimo más clara. ¿Quién dice amén? Tomaban luego los 2 carneros y habían 2 animalitos exactamente iguales. Y esta parte es bien interesante. Entonces esos 2 carneros ponían delante de ellos una vasija e introducían 2 piezas adentro de esa vasija. Pensémoslo como estos papeles que están acá. Sobre una vasija escribían el nombre de 4 letras del Señor, o el tetragramatón, Yod Hei Vav Hei, Yahweh, en un lado. Y en el otro ponían para Azazel. Eran 2 piezas. Las guardaban, las ponían en esta vasija, y luego el sacerdote oficiaba lo que tenía que hacer. Después volvía y sacaba aleatoriamente en cada una de sus manos estas piezas. Y lo que ocurría era que la que sacaba y decía para Azazel, entonces la tomaban, traían uno de los carneros, le amarraban en uno de los cachitos un hilo de grana carmesí y lo ponían aparte. Y luego el otro, le ponían la otra pieza y le daban vuelta, lo giraban para que estuviera de frente al pueblo.
para que se identificara con el pecado de ellos y que ese iba a ser la víctima que iba a estar en lugar de ellos por su pecado. ¿Qué hacían luego? El carnero que era ofrecido para Azazel era enviado al desierto para no verlo nunca más. Ahora, ¿qué es Azazel? Cabe la pregunta. Uno dice, bueno, ¿de dónde sale ese nombre? Hay diferentes posiciones. En el folclore judío dicen que era un demonio porque es el nombre de un ángel caído. Pero los estudiosos más recientemente lo que dicen es que es otra cosa. Azel significa escapar. Y cuando hablamos de escapar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ese animal iba a fungir más bien un rol de un chivo expiatorio, es decir, lo iban a enviar lejos y el pecado iba a ser expiado. Esto en tiempos del primer templo. En tiempos del segundo templo de Salomón, lo que hacían era que lo tiraban por un risco y no le ataban ninguna soga. No era de bungee jumping, así era como lo ejecutaban. Entonces, este animal lo que representaba era básicamente la suerte del pecado. Y el otro estaba delante del pueblo para identificarse con lo que hacía, y él apunta a la obra del Mesías también. Había una ofrenda que tenían que presentar y además de eso otra, que era una ofrenda de incienso. Entonces el sumo sacerdote tomaba con una mano incienso y con la otra ingresaba al lugar santo, tenía un cucharón en una mano, con cenizas también que él tomaba del lugar, y cuando llegaba en ese lugar santo decíamos que había dos espacios, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podían entrar prácticamente en cualquier momento del día, pero en el lugar santísimo una vez al año, y los dividía una gran cortina, y esa cortina pues no permitía que ellos ingresaran. Cuando el sacerdote entraba ahí, él ponía las cenizas, ponía el incienso y esperaba un momento para que eso se llenara de aroma. Era un espacio de solitud, solamente él estaba allí. Y en esas vestiduras del sumo sacerdote le colocaban unas granitas, unas cositas de oro que sonaban cuando él caminaba para que la gente supiera que estaba trabajando, pero también para que supieran si se morían en el trabajo. Y le ataban una soga por si pasaba para jalarlo desde allí. Pero si el sumo sacerdote ingresaba a donde está la presencia del Señor, al lugar santísimo, entonces lo que él se topaba de frente era el arca. Y entre el arca dice que había dos querubines, y de allí la voz de Dios se manifestaba a él. Qué privilegio el que tú tienes también a través del Espíritu Santo. Porque eso solamente lo podía ver este hombre allá. Una vez al año y en un proceso bien complejo. Y solamente la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, que habían 24 clases, el sumo sacerdote. Pero tú y yo tenemos la bendición, la posibilidad de tener una comunión con nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Y a veces nosotros tal vez pasamos por alto este privilegio. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo todo ese proceso. Pero cuando conocemos estas verdades, vemos el proceso que hay de fondo y entendemos la obra del Mesías y lo que Él realizó, uno puede darle gracias al Señor por lo que hizo. Y decirle gracias, Señor, porque un día vertiste tu sangre por mí y yo ni siquiera te lo pedí. ¿Cuántos aquí le pedimos al Señor que derramara su sangre por nosotros? ¿Cuántos aquí le dimos algo para que Él estuviera comprometido para hacerlo? Él lo hizo, ¿sabe por qué? Por amor. Como en ese canto que entonábamos antes. Por amor murió su Hijo unigénito. Él entregó por ti y por mí, para que pudiésemos estar delante de Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Él ingresaba en este lugar, y ¿qué hacía con el arca? Él tenía que tomar de la sangre de los animales que había sacrificado y ponerla en los 4 cuernos del arca, en cada una de ellas, para que entonces se cumpliera con todo el procedimiento. Y eso era básicamente el procedimiento, así en grandes líneas, porque es bien complejo, de lo que el sumo sacerdote tenía que hacer en Kipur. Ahora bien, ¿cómo se observa hoy en día esto? ¿Y cuáles son los factores históricos que han cambiado este asunto? Por un lado, cuando Israel cae en el exilio babilónico, recordemos que ellos son saqueados, y mucho del mobiliario que había en ese momento en el tabernáculo pues fue robado. Israel retorna a su tierra, pero si bien retorna, ya las cosas no eran iguales porque ya no tenían templo, ya no podían oficiar de la misma manera, y lo reconstruyen.
Sin embargo, años después, cuando Roma invade y el templo es destruido, se pierde totalmente la observancia bíblica de cómo tenían que hacerse las cosas. Y entonces ellos comienzan a hacer algo, y se comienzan a introducir tradiciones de hombres. Repita conmigo, tradiciones de hombres. ¿Sabe usted qué es una tradición de hombre? Cuando uno comienza a añadirle a la escritura cosas que el Señor no ha pedido. Cuando vienen opiniones de terceros a complementar, comillas, lo que Dios ha dicho. El pueblo de Israel comenzó a hacer eso. Y a través de los tiempos comenzaron a introducir tradiciones específicamente para Kippur. Hubo un judío muy influyente en ese tiempo que se llamaba Yohanan ben Zakkai, por si alguien quiere tomar nombres para un hijo. Yohanan ben Zakkai. Él fue bien conocido en los días de la destrucción del templo. Este hombre fue el que influyó principalmente en todo este conjunto de ritos que se hicieron y sustituyeron toda la observancia porque no había templo por algo, lo sustituyeron por buenas obras. Entonces ellos decían que con hacer buenas obras pues estaban en un sentido cumpliendo con lo que tenían que hacer. ¿Cómo era la vida en la sinagoga en esos días y en estos días? Básicamente lo que hacen es casi que vestir todo de blanco. Visten el rollo de la palabra o de la Torá de blanco, la mesa de donde está el predicador de blanco y hasta ellos se visten de blanco. Hacen 5 servicios, uno de ellos se llama Kol Nidre, que básicamente es pedirle perdón a Dios por si hicieron votos, promesas durante el año y no cumplieron. Y así en esa misma temática, básicamente es perdón en los asuntos conscientes o inconscientes. Bien, decíamos entonces que Kippur pues básicamente está en el medio de las fiestas de otoño que van a acontecer en la venida del Mesías. Este enredo que usted ve acá, básicamente lo que nos hace es entender cuándo es que va a acontecer esta fiesta. Para los que quieran ver con detalle esto, lo invitamos a que vea la serie de Daniel que está en nuestro canal de YouTube. A partir del capítulo 8 en adelante todo esto se desarrolla hasta el 12. ¿Cuándo ocurre esto? Apocalipsis y Daniel nos lo enseñan, pero en el libro de Daniel, en el capítulo 9, hay algo que se le llama, o que Daniel recibe, que se le llama la visión de las 70 semanas. Lo que ocurre ahí, básicamente, es que Dios a este hombre, un profeta hebreo que estaba en Babilonia, le muestra cómo se van a desenrollar los tiempos en el futuro. Y Dios se lo muestra a través de sueños. Y en estos sueños le muestra bestias y cada una de esas bestias estaba emplazada, alineada con un momento en el tiempo y con un imperio con el cual Israel iba a tener una relación directa o indirecta. En esta visión de las 70 semanas, el Señor le muestra a Daniel que esto se va a estructurar en 3 partes. La primera de 7, la segunda de 62 y la tercera de 1 semana. Si usted suma 7 más 62 más 1, pues es 70. Los primeros 2 conjuntos ya se cumplieron y se cumplieron con una precisión exacta, como el Señor se lo había mostrado a Daniel. Las primeras 7 semanas ocurren cuando se da la restauración de Jerusalén, es decir, cuando el Señor los saca de Babilonia y los restablece en su tierra. Las 62 semanas, el Señor le habla a Daniel que va a haber 2 eventos específicos: el rechazo y la muerte del Mesías. Estamos hablando de un texto del Antiguo Pacto que predijo con más de 2 siglos de anticipación cómo iba a pasar esto. Y cuando eso aconteciera, dice que iba a ser entregado Israel a los gentiles. Y esto suena raro y requiere explicación, porque dice que Israel es entregado a los gentiles. Pero Pablo, hablando de este tema, nos enseña más. ¿Qué es lo que ocurre durante este espacio? Esto que usted está viendo acá, voy a marcarlo para que lo pueda ubicar. Esto que estamos viendo aquí es justamente el espacio llamado vida en el cual usted y yo estamos. Ese paréntesis que nosotros vemos acá es lo que se dio a partir de Pentecostés, es lo que se conoce como la era de la iglesia. En este espacio que estamos viendo acá es en el cual nosotros nos encontramos. Y cuando esta semana que está en rojo comience, un acontecimiento la va a disparar, que va a ser el rapto. Ocurre el rapto, la iglesia es tomada, dice, en los aires, en un abrir y cerrar de ojos, desaparecemos de acá y queda gente aquí. Y cuando esa gente quede acá y el Mesías retorne, todos estos acontecimientos van a dar inicio.
Se van a dividir en 7 años, en 2 periodos de 3.5 y 3.5 años. Y justamente allí, en ese momento, es que va a acontecer el día de la expiación. Entonces, cuando hablamos del cumplimiento futuro de Kippur, ¿de qué estamos hablando? Lo que va a acontecer es que cuando el Señor vuelva a la tierra, Él va a tener un trato directo y especial con la nación de Israel. ¿Sí? ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Lucas capítulo 21, 24 y Romanos 11, 25. Lucas 21, 24 dice, hablando de estos días, dice, los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Repita conmigo, el tiempo de los gentiles. Ya vamos a ver qué es eso. Romanos 11, 25 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Una parte. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. ¿Qué estamos viendo acá? Nos enseña la Escritura que en este espacio que acabamos de mencionar, en este paréntesis, hay un contador, dijimos en algún momento, que está corriendo. ¿Sabe qué cuenta ese contador? Almas de gentiles. Y cuando el Señor diga, llegó al número, la cuenta de los gentiles que Él quería, el Mesías viene a la tierra. Y cuando el Mesías venga a la tierra, todo esto se va a desenvolver. Pero dice que en este momento en el cual el contador está corriendo, dice que parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. ¿Sabe usted qué es esa parte? Es la nación de Israel que hoy no reconoce al Mesías como su Salvador. Y que en este momento de esos 7 años de persecución sobre la tierra, cuando el anticristo se manifiesta y comience la persecución de la mujer que dice que es enviada al desierto, que representa a Israel, en ese contexto de persecución, Israel se va a volver al Señor y va a decir lo que no dijo en su primera venida: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos vuelvan sus ojos al Señor, y entonces se cumpla lo que se tiene que cumplir. 2 profetas lo ponen muy claro, Oseas, Daniel 3 y Zacarías. Oseas 5:15 dice, después de eso volveré a mi santo lugar. Aquí está hablando el Señor a través de Oseas. Hasta que ellos reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Porque en su angustia me buscarán. Daniel 12:1. Cuando llegue el momento, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Serán momentos angustiosos, como jamás los hubo desde que la humanidad existe. Pero llegado el momento, tu pueblo será liberado, lo mismo que los que estén escritos en el libro. Vuelve a ver al que está al lado de su burbuja y dígale, ¿usted está registrado? ¿Usted está registrada? ¿Sí? Los que estén registrados en el libro. Y luego, durante este periodo de Kippur, el Señor va a establecer su trono. Y nótese lo que dice Zacarías. Nuevamente quiero llamar la atención a que esto es un texto que ocurrió siglos antes de la venida del Señor. Zacarías 12:9 dice, cuando llegue ese día, me daré a la tarea de destruir a todas las naciones que vengan en contra de Jerusalén. Hablamos que va a haber una persecución contra Israel en esos días. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración, y volverán los ojos a mí, y escuche lo que dice, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el primer hijo y único. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Estamos hablando de que va a haber un momento en el cual la nación de Israel va a ver al Mesías con sus manos, con cicatrices, con las marcas, en gloria, con su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y van a decir, ese es el Mesías. Él es, y no lo conocimos, pero sí se van a volver de corazón. Y va a ser entonces la restauración gloriosa de la nación de Israel. Pero usted y yo vamos a estar en otro lado en ese momento, vamos a estar en ese Kippur. ¿Quién dice amén? Ese va a ser el día de expiación, pero para Israel,
porque nosotros ya pasamos por la Pascua y Él nos limpió a nosotros. Amén. Ese día de expiación va a venir para los judíos cuando reconozcan al Mesías como lo que Él es. Y otra cosa interesante que va a acontecer durante este Kipur es que el arca del pacto, que en el antiguo pacto tenía una gran relevancia, aquí la va a volver a tener, pero ya no va a ser la que hicieron Aarón y Moisés. ¿Sabía usted que las que hicieron Aarón, Moisés y los levitas aquí en la tierra eran copias? ¿Cómo así copias? Eran copias. El Señor le habla a Moisés y a Aarón y le dice: construye este mobiliario conforme al diseño que te he mostrado en los cielos. Quiere decir que allá arriba hay un arca, hay una menorá, hay un candelabro que están delante de la presencia del Señor, los originales. Y usted y yo los vamos a ver. Y usted sabe que Cristo tiene una parte con ese mobiliario también. Y es algo maravilloso lo que va a pasar allí. Y eso quiero que lo veamos de la mano con esto, que era lo que hablábamos al principio. Si decimos que Pascua está relacionada con perdón y con la sangre, y el día de Kipur, expiación también, bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Dónde difiere una de la otra? Si ambas se basan en el principio de la sangre, ¿cómo son distintas? ¿En qué difieren? Lo primero es que Pascua se enfoca en la liberación. Si recordamos, el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud egipcia. ¿Qué es Pascua para nosotros hoy? Es cuando el Señor viene y nos liberta del pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y usted dice: es que no puedo dejar este pecado, es que no puedo dejar esto, Dios, ¿cómo me cuesta esto? Y entonces, por la actividad propia del Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas, el Espíritu de Dios nos hace fuertes en nuestra debilidad. Usted puede decir: es que usted no sabe, pastor, lo que siento cuando estoy. Usted no sabe lo que me pasa a mí cuando estoy en la disco, me transformo. No soy yo. Un alter ego. Usted no sabe, pastor. Me cuesta. Yo entiendo, nos cuesta. Y la palabra de Dios dice que esta humanidad es contraria a las cosas del Señor. Pero cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos ayuda. Amén. Dígale al que esté al lado con el codo: Dios te ayuda. No tenga miedo. Dios te ayuda. Entonces, Pascua se enfoca en la libertad del pecado. En Pascua se sacrificaban únicamente corderos. Era un cordero por familia. La gente debía participar del proceso, es decir, cada familia iba, Luis iba, Mauricio iba, Andrés iba, cada uno de los hombres jefes de la familia tenían que ir, buscar un cordero y participar del proceso. En Kipur no, era solamente el sumo sacerdote el que oficiaba. Él era el que tenía que dirigir absolutamente todo. Se sacrificaba, además de los corderos, el toro y los demás animalitos que acabamos de ver. Kipur, entonces, lo que nos muestra a nosotros es la redención del Señor, decíamos, pero para la nación de Israel. Pascua apunta a la libertad del pecado, Yom Kipur apunta al juicio eterno. Hebreos 9:23 dice: por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales, escuche esto, las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Y esta es la parte que quiero decirles que a mí en lo personal más me habló el Señor. Este mensaje yo lo he escuchado hace muchos años, lo conocía, pero es la primera vez que veía esto. Y quisiera que le bendiga a usted tanto como me bendijo esto. Quiero que lo leamos para que lo entendamos. Dice que era necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en el santuario, escuche esto, hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios a favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera,
Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Pero aparecerá por segunda, ya sin relación con el pecado, sino para salvar a los que en él esperan. Quiere decir que aquí en la tierra hubo un mobiliario santo, pero allá en el cielo hay algo que ni por aquí nos pasa a nosotros, que son los diseños originales de estas cosas. Y dice que Cristo, al morir, dice que Él ingresa. Imaginémonos la escena del Mesías resucitado con ese poder ingresando en las esferas celestiales, con el tabernáculo, el área ahí, el Señor sentado en su trono. Dice que Él ingresa en esa victoria delante de ese lugar con su sangre en sus manos. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Y hay un texto que cuando yo lo leía nunca lo había entendido, pero aquí lo pude ver claramente. Recordemos que cuando el sumo sacerdote dice que él iba a oficiar, lo sacaban una semana antes y no podía contaminarse, ¿cierto? No podían tocarlo. ¿Recuerda usted cuando el Señor resucita y dice que Él se empieza a presentar a algunas personas? Leo en Juan 20, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Una estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre. Pero ve a donde están mis hermanos y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes. Repita conmigo: Padre mío. A mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas palabras. Vea qué interesante, en ese momento que Jesús había resucitado, Él estaba en este paso intermedio, Pascua, Kipur, y iba con la sangre en sus manos. Él era el sacrificio por la humanidad y no podía contaminarse con nada, aunque ya había oficiado Pascua, porque el Señor estaba por ingresar en ese tabernáculo no hecho por manos de hombres, eterno en el cielo, para tocar esa arca y limpiarnos a nosotros para siempre. ¿Quién le da la gloria al Señor? Era un momento sumamente sublime el que el Señor estaba viviendo. Ya había vencido, pero todavía faltaba eso. Y Él iba a subir allá para cumplir con ese Kipur por usted y por mí. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Es decir, ¿cuál es la aplicación personal de este mensaje para nuestras vidas? Número 1, llamar la atención al agradecimiento que debe haber en nosotros por la obra del Maestro, por lo que Cristo realizó en ese madero. Y poner en una balanza hoy, ¿qué te impide comprometerte y acercarte al Señor? Piénselo por un momento. ¿Qué le impide a usted decidir ir de lleno con el Señor? ¿Qué nos impide comprometer nuestra vida con Él? Si en última instancia un día vamos a estar delante suyo. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con el Señor y por la obra del Mesías, verdaderamente nuestra vida va a dar un giro. Porque ya no nos vamos a acercar a Dios tanto por lo que Él puede hacer y por lo que puede dar, sino por lo que Él hizo.
y porque Él es Dios. Punto. Él es Dios. Y si es por la derecha, pues será por la derecha. Mas si es por la izquierda, vamos a seguir por la izquierda, porque Él es el que sabe lo que nos conviene. Él es el que guía nuestra vida. Lo segundo que podemos ver acá es que necesariamente el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Como lo dice el autor de los Hebreos y como lo expresa Jeremías también. He aquí vienen días en los cuales haré un pacto superior, escribiré las leyes en sus corazones. Esa capacidad que tenemos nosotros hoy de que usted se va a brincar el alto, usted viene y está en verde y usted ve que se puso en amarillo y usted dice aquí voy, y usted siente adentro pi, no lo haga, no lo haga, no lo haga. O cuando usted está con una persona y usted siente que se va a involucrar en una conversación que no, y el Espíritu Santo le pone el chuzo en la espalda, le dice cállese. ¿Qué estás haciendo? O cuando vienen esas ráfagas de pensamiento que uno empieza a pensar mal, que uno se ve en el espejo y dice, ¿qué es este bicho tan raro? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es esta vida? Y el Señor comienza a decirnos, tu vida tiene sentido. Yo te hice, yo te formé y tengo un plan contigo. Cuando empezamos a conocer a ese Dios de amor, revelarse, todo cambia. Su amor seduce, su amor transforma. Nos damos cuenta que el mejor lugar en el cual podemos estar es como el Señor. Y lo tercero que podemos aprender de este Kipur y que se practicaba mucho es que es un tiempo de arrepentimiento y reconciliación. Las familias se buscaban. Un tiempo de reconciliación familiar, fraternal entre hermanos, matrimonial, reconciliación con Dios. Así que yo le voy a invitar a que en esta noche nos pongamos de pie. Vamos a orar. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Sí. Dice la palabra en Primera de Juan 1, del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que en esta noche, a la luz de lo que hemos escuchado y aprendido, quisiera que usted se permita un espacio con el Señor. Sabe que el Espíritu Santo está aquí. Y este es un buen día para que pongamos nuestro corazón en orden con Dios. Nuestras prioridades sean alineadas con lo que el Señor tiene. Si le preguntemos al Señor qué es lo que quiere de nosotros. Si de pronto no hemos caminado como el Señor ha querido, cual sea la razón, sea que nos ha costado, sea que el enemigo nos ha engañado, que la religión nos ha engañado y creemos que venir al Señor es un montón de ritos y de cosas raras y aburridas. Yo quiero invitarle a que en esta noche usted comprenda que el mejor lugar en el cual usted puede estar es en la presencia del Señor. Él quiere lo mejor para usted y para su familia, para su descendencia, para la gente que está a su lado. Así que en esta noche vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Yo le invito a que usted le diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Establece tu reino en mi vida, Señor. Para tener las respuestas correctas, hay que hacer las preguntas adecuadas. Y cuando Pablo fue confrontado por el Señor y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo le hizo una pregunta al Señor y le dijo, Señor,
¿qué quieres de mí? Y en ese momento el Señor respondió y le dijo: ve a la casa de aquel hombre y allí se te dirá lo que vas a hacer. Y llega el momento en el cual nosotros tenemos que plantearnos esa pregunta también: ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Y la respuesta es que Él quiere que tú estés con Él por una eternidad y que aquí en la tierra lo conozcas también. Dice la Escritura que el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero Él vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y esa abundancia no significa que vamos a tener todas las riquezas de este mundo necesariamente. Lo que indica es que nuestras vidas van a ser guiadas por el propósito del Señor. Así que en esta noche vamos a orar. Yo le voy a invitar a que usted se tome de las manos con su burbuja y con la gente que está con usted. Y oremos a nuestro Padre. En este tiempo que empieza del calendario bíblico, presentemos delante del Señor nuestras vidas. Pidámosle al Señor que establezca su reino en nosotros. Que este año nuevo que empieza bíblicamente sea un año bueno. Sea un año donde podamos caminar como el Señor lo quiere. Que podamos vivir ese arrepentimiento. Que el Señor intervenga en esas áreas que de pronto nos ha costado, para que podamos conocerlo tal cual Él es. Conocer su amor, su bondad, su misericordia. Como nosotros, sin poder de ninguna manera estar delante suyo, a través de su sangre hoy lo podemos hacer. Qué bendición, qué maravilla. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este espacio. Queremos agradecerte, Señor, por cada vida, Señor, aquí presente y representada. Queremos darte gracias, Padre, por cada familia. Señor, en esta noche oramos, Señor, y los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Dios de los cielos, que venga esa restauración sobre las familias de este lugar. Que venga, Señor, esa reconciliación, pero primeramente que sea contigo, Dios. Una reconciliación del cielo con la tierra. Y que a partir de esa reconciliación, Dios de los cielos, venga también una restauración personal, familiar, financiera, Señor, en todas las áreas. Hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos que han sido asaltados por el enemigo, que han sido, Señor, perseguidos, que están cansados. Señor, por todas las personas que se han preguntado: ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué? ¿Para qué sirve mi vida? Estoy cansado, estoy cansada. Hoy te pedimos, Señor, que haya una reconciliación a través de la sangre del Cordero Jesucristo sobre estas personas que están acá, Señor, sobre las vidas extendidas. Hoy te pedimos, Dios, que tu sangre los cubra, los alcance, los toque, y entonces, Padre, se desprenda ese poder de tu Espíritu, Señor, para restaurar, para liberar, para sanar. Padre, que sean cortadas hoy las cadenas, que sean cortadas hoy, Señor, las ataduras en el poderoso nombre de Jesús, que impiden, Señor, que las personas caminen hacia lo que tú tienes. Hoy te pedimos, Señor, que tú abras los cerrojos, que tú rompas los candados, que tú abras, Señor, las celdas que están hoy, Padre, cerradas con cerrojos, para que venga la libertad, Dios mío, sobre las familias, sobre las personas que están aquí, en aquellos que han dicho: yo quiero caminar con Dios, pero no puedo. Hoy te pedimos, Señor, que tú vengas a traer esta liberación. Traiga, Señor, Padre, la apertura de tu Espíritu Santo sobre sus mentes y corazones, para que puedan, Señor, conocerte. Escribe, Dios, tu palabra en sus mentes. Escribe tu palabra, Señor, en sus corazones, para que puedan conocerte, Señor, como tú eres, el que ama nuestra alma, Dios. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a tomar un espacio. Ore usted con su familia, un espacio de 1 minuto, 2 minutos. Y bendiga a su familia. Que ore el esposo por la esposa por el esposo. Si usted está en una burbuja, usted con el Señor, si usted solito o solita, oren los unos por los otros y bendigan
En el nombre de Jesús, la vida de su hermano, la vida de su cónyuge, de su familiar, bendígalos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor.